Buenos días. Somos el equipo número 3. Y a continuación les vamos a presentar el tema de la teoría objetiva y subjetiva del valor. La demostración de la relación entre los valores unitarios de las mercancías y sus respectivos precios se conoce en la terminología marxista como el problema de la transformación o la transformación de los valores en precio de producción. La teoría marxista le asigna al valor un significado preciso frente al uso difuso de este concepto que predomina en la actualidad. Se han desarrollado, por otra parte, importantes aplicaciones empíricas de esta categoría en el terreno de la crisis y del intercambio desigual. El valor es indispensable para entender la lógica de las variables distributivas y de las condiciones técnicas que los neocardianos consideran suficiente para interpretar los precios, la ganancia y la acumulación. Se sabe que el valor en economía de mercado supone que es algo establecido por el ser humano y se considera que los bienes y servicios tienen un valor cuando la persona se lo otorga. Si buscamos en el diccionario nos dice que es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Y ya con eso podemos decir que un producto o servicio tiene valor si alcanza un grado de utilidad o cualidad que satisface una necesidad. Entonces también nos dice que el valor hace referencia a la medición del valor de los diferentes bienes y servicios, que se basa en la utilidad que lleguen a tener. Dependiendo de su utilidad es el valor con el que van a entrar al mercado. Estudiar el valor es importante porque nos permite entender cómo se determina el precio o cómo se valora una mercancía, y así aprendemos a no andar regateando los servicios y las artesanías, etc. Aprendemos que cada cosa tiene su valor, no tanto porque lo quieran dar caro, sino porque hay un trabajo atrás de ello, hay horas invertidas en eso. La teoría marxista del valor plantea una caracterización del funcionamiento y de crisis del capitalismo a partir de una interpretación de la explotación y de una ley de formación de los precios. Postula que el trabajo abstracto es la sustancia del valor y analiza la forma del valor a través de una crítica del fetichismo y de la mercancía y el dinero. Indaga cómo los cambios, en primer lugar, en la productividad y, en segundo término, en las necesidades sociales que modifican el tiempo socialmente necesario para la productividad de las mercancías, y puntualiza en qué forma impactan estos cambios en el proceso de valorización. También esclarece por qué la asignación mercantil de los recursos crea un marco de desequilibrios acumulativos que desembocan en las crisis periódicas. La teoría marxista del valor subraya la relevancia que tiene el trabajo como fundamento del proceso económico. En oposición a la ortodoxia, plantea que la utilidad es una condición objetiva para el consumo de las mercancías y no un parámetro de la satisfacción personal. Critica el rechazo pragmático del concepto del valor por parte de los neoclásicos, señalando que conduce a una descripción superficial de los acontecimientos del mercado. La teoría objetiva del valor es un postulado académico que intenta explicar cómo se determina el valor de un bien o servicio, esto en función de distintas variables como la escasez, el costo de producción, entre otros. Esta teoría sirve para justificar el precio o valor de cambio de una mercancía. La mercancía la podemos definir como cualquier objeto factible de ser comercializado e intercambiado en el mercado para poder satisfacer alguna necesidad. Se caracteriza por poder satisfacer alguna necesidad del consumidor. Así que si una persona produce un bien para satisfacer sus necesidades, ese no es una mercancía, sino es tan solo un bien que satisface necesidades. Si este bien satisface necesidades humanas, toma un valor de uso. Por otro lado, si se produce para intercambiarla, toma un valor de cambio. El valor de uso es la capacidad de bienes o de servicios para satisfacer una necesidad real o imaginaria. Teoría subjetiva del valor. En la teoría subjetiva del valor se basa en la utilidad y la escasez de los bienes. Surge en el siglo XIX y es enunciada por los economistas clásicos. La teoría empieza planteando las actividades que realizan los hombres para satisfacer sus necesidades, y la necesidad es una carencia o insuficiencia de algo que desea el consumidor. Algunas de las características de las necesidades se basan en calidad, que son los rasgos específicos de cada necesidad que la hace diferente a los demás. Sin embargo, en la cantidad es la expresión cuantitativa del desequilibrio que genera y se puede medir por cantidad de satisfacción. Finalmente está la intensidad, que es la fuerza con que se siente la necesidad independientemente de la calidad o cantidad. Las teorías del valor son importantes porque nos permiten entender cómo se determina el precio o cómo se valora una mercancía, aunque se puede suponer que solo entran en los costes de producción.
Debemos considerar otras variables como la utilidad marginal que obtiene el consumidor. Esto es un beneficio de consumir una unidad adicional del bien. La teoría objetiva del valor es una teoría económica que señala que el valor de un bien se establece en base a su utilidad esperada. Esta teoría se centra en el estudio del valor de los bienes y servicios. La teoría subjetiva del valor es una teoría del valor que desarrolla la idea de que el valor de un bien no está determinado por ninguna propiedad inherente a este, ni por la cantidad de trabajo requerido por producirlo, sino por la importancia que un individuo le da para lograr sus objetivos o deseos. Es una teoría que se centra en el estudio del valor de los bienes y servicios. Nos sirve para explicar el concepto del valor. Esto quiere decir que explicar qué es y cómo funciona el valor en una sociedad determinada. La teoría subjetiva del valor nos sirve para explicar que alguien puede crear valor simplemente transfiriendo su propiedad de algo a alguien que la valora más, sin necesariamente modificar tal cosa. En conclusión, a diferencia de la corriente objetiva, el valor de un bien depende no del trabajo puesto en él, sino más bien de la utilidad que éste brinda, con lo que el valor de uso cobra preeminencia sobre el valor de cambio de valores de uso, a través de las respectivas utilidades marginales de los bienes intercambiados. Y bueno, de aquí se deduce que el valor de uso es la utilidad, que es la relación de una cualidad de un bien para satisfacer una necesidad. La medida del valor está dada por la preferencia del consumidor hacia ese bien determinado, mientras que la demanda de un bien en el mercado se convierte en la congresión de las preferencias del consumidor desde el punto de vista de la utilidad marginal que se encuentra el bien en cuestión.